No basta nacer, hay que crecer. Y para crecer, la receta para crecer está aquí en el texto bíblico de esta noche. Efesios capítulo 6, a partir del versículo 10, del 10 al 13. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vamos a comenzar a analizar el texto. Pablo empieza diciendo así: por lo demás, hermanos. Esa expresión, por lo demás, hermanos, no está ahí en la Biblia simplemente por estar. Ni una palabra, ni una coma, ni un punto está en la Biblia solo por estar. Esa expresión quiere decir mucho. Por lo demás, hermanos. Podría ser en conclusión. Podría ser siendo que ya he dicho todo lo que he dicho hasta aquí. Podría ser finalmente. Quiere decir, la epístola a los Efesios tiene 6 capítulos. El tema, hay algunos 2, 3, 4 temas cristalinos en Efesios, pero uno de los temas es la lucha entre el bien y el mal. La lucha entre Cristo y Satanás. Cristo que quiere salvarte, Satanás que quiere destruirte. Ahora llegamos al capítulo 6. Ya Pablo está encerrando, está concluyendo. Por eso dice, por lo demás, hermanos. O sea, en conclusión, ya que he dicho todo lo que he dicho hasta aquí. Por lo demás, hermanos. ¿Y qué viene a seguir? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor. ¿Y por qué fortaleceos en el Señor? En el versículo 3 explica, dice, porque en el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, nuestra vida cristiana después de nacer en Cristo, para poder crecer nuestra vida cristiana es una permanente lucha, es una batalla. No esperes que cuando tú te entregues a Jesús, la vida va a ser una vida mansa, llena de rosas, de flores maravillosas, una vida de romance, una vida linda, sin dificultades. Porque hay mucha gente que dice, si me entrego a Jesús voy a tener un buen empleo, el dinero me va a alcanzar para todo, voy a tener un hogar feliz. Y realmente tú puedes tener todo eso, porque ya te dije, Dios es la fuente de la bendición. Pero no existe solo Dios, existe también el diablo. Y lo que más quiere el diablo es hacer sufrir al Señor Jesucristo. Pero como no puede con Jesús, como ya intentó muchas veces con Jesús y siempre perdió, ahora se las agarra contigo y viene con todo encima de ti. El otro día alguien me preguntaba y decía, pastor, ¿por qué cuando yo no conocía a Jesús, no conocía el Evangelio, todo me iba bien? No digo muy bien, pero razonablemente bien, tenía empleo, peleando, la familia iba adelante, el dinero me alcanzaba, en fin, todo me iba bien. Pero ahora que me entregué a Jesús, todo me va mal. Parece que la lucha aumentó, viene lucha de todo lado, pelea de todo lado. Entonces él preguntaba, ¿por qué, pastor? Y yo te pregunto a ti, ¿por qué tú crees? Oh, querido, porque cuando estabas en las garras de Satanás, cuando estabas en las garras del enemigo, ¿para qué él se iba a dar trabajo de atormentarte, de crearte problemas, de traerte dificultades? Pues ya estabas en su red. Pero atrévete a salir de la red del enemigo para que veas
que Él queda airado contra ti y viene con todo encima de ti. Pero pastor, ay, qué miedo, entonces no me entrego a Jesús. Calma, querido. No te puedo negar la realidad maligna del diablo. Pero ¿qué dice Pablo? Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor. Mira, el diablo tentó usurpar el trono de Jesús allá en el cielo. Hubo una pelea, fracasó. El diablo fue expulsado del cielo. Y yo imagino que cuando el diablo fue expulsado del cielo, se quedó así mirando a Jesús de lejos, pensando en su corazón, está bien, me derrotaste una vez, perdí aquí, pero espérate, no se pierde solo una batalla, yo vengo, espérame un poco. Y el diablo esperó, y el diablo es paciente, ¿sabe? Una de las cosas buenas que el diablo tiene es que no se cansa, intenta, es terco, es insistente, no se desanima. A veces los cristianos a la primera prueba ya nos desanimamos. Si el diablo fuera así, estaríamos maravillados porque viene, no puede y se va. No, él viene, no puede, pues intenta la segunda vez. Falló con el Señor Jesucristo en el cielo y dijo, está bien, me venciste ahora, pero ya vienes después. Y cuando Jesús nació para salvar al ser humano en esta tierra, nació como un niño, el diablo dio una carcajada en el universo y dijo, bueno, en el cielo me ganaste, pero ahora estás como un niño en la tierra y yo voy a aprovechar y te voy a matar. Y el diablo es cobarde, porque el diablo cuando quiere destruirte no viene mostrando la cara, porque si viniera como diablo, tú saldrías corriendo, el diablo no podría derrotarte. El diablo siempre se esconde, se disfraza. Y cuando Jesús fue niño, el diablo se metió al corazón de Herodes. Herodes firmó un decreto de muerte para todos los niños y los soldados salieron persiguiendo al Señor Jesucristo. Pero esa noche, querido, el ángel del Señor se presentó a José y le dijo, toma al niño y a su madre y vayan para Egipto. Quiere decir, el diablo puede firmar un decreto de muerte contra ti. Decir, bueno, tú acabaste, querido, tú no tengas miedo, porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cuántas veces a lo largo de mi vida he encontrado manifestaciones diabólicas frente a mí? En una ocasión yo estaba hablando con un muchacho que era ateo, incrédulo, pero que estaba noviando con una joven de la iglesia y él le pidió, quiero hablar con tu pastor. Y entonces vino a hablar conmigo. Yo lo recibí, estábamos sentados frente a frente y él me hizo una pregunta, pastor, ¿por qué Dios no es amor? Claro que es amor. Entonces, ¿nosotros los seres humanos debemos vivir en amor? Claro que sí. Entonces, ¿por qué su iglesia está contra mi amor entre mí y mi novia, que es de la iglesia? Si Dios es amor, ustedes deberían apoyar el amor. ¿Por qué ustedes están contra nuestro noviazgo? Y él estaba con esa pregunta y de repente en medio del diálogo, el muchacho comenzó a cambiar de rostro. Se puso pálido. Comenzó a babear, se agachó, después levantó el rostro, pero sus ojos ya eran unos ojos ladinos, llenos de maldad, inyectados en sangre, y me miraba así, a unos 80 centímetros de distancia. Me miró a la cara, a los ojos así, y me dijo, yo te voy a matar. Yo no te hago nada y tú vives persiguiéndome, te voy a matar. ¿Me estás escuchando? Te voy a matar. Y yo sabía que en ese momento yo no estaba hablando con ese muchacho, yo estaba hablando con el diablo estaba ahí presente. Y yo incliné el rostro y en mi corazón clamé a Dios y dije, Señor, ayúdame. Y cuando yo abrí los ojos, el muchacho estaba agachado y levantó los ojos. Me miró. Y me dijo, disculpe pastor, me distraí. ¿Estábamos hablando de qué? Ni se dio cuenta que en un momento de mi diálogo con él fue poseído por el enemigo.
Ahora yo te digo una cosa, querido, eso sucedió hace años y años atrás. Yo te puedo contar muchas historias. Estoy aquí. ¿Qué es lo que hizo el diablo conmigo? ¿Ah? ¿Qué hizo conmigo? Aquí estoy, entero, predicando el Evangelio, jubilado hace 15 años y continúo predicando el Evangelio. ¿Qué es lo que el diablo me hizo? El diablo no puede tocar la vida de un hijo de Dios. Ahora, no hay que ignorar la presencia del diablo. El diablo existe. Pero pues Dios es Dios. El diablo perdió con Dios allá en el cielo. Entonces cuando Jesús nació, dijo, ahora lo mato. Se metió al corazón de Herodes. Fracasó. Porque esa noche Jesús huyó para Egipto. Cuando comenzó su ministerio Jesús en la tierra, se fue a ayunar 40 días y 40 noches al desierto. Me impresiona que Jesús nunca empezaba una gran tarea sin orar, sin ayunar. Antes de casarte, ora, querido. Antes de comenzar un nuevo empleo, ora. Antes de abrir una empresa, ora. Antes de iniciar una campaña evangelística, ora. Porque cuando oras, Dios está en el comando, Dios te dirige y llegas a donde quieres llegar, a donde el Señor te quiere llevar. Entonces Jesús se fue a orar al desierto. Y cuando estaba orando, el diablo apareció. ¿Apareció como diablo? No, pues el diablo nunca da la cara, el diablo se esconde, el diablo es terrible, querido, terrible. Te quiere destruir, se va a esconder, se va a disfrazar. Una vez yo encontré un borrachito llorando. Me dice, pastor, si el diablo fuera un hombre como yo, vería lo que le pasa, yo le daría una zurra, llorando y borracho, con la botella en la mano. Y me muestra la botella y dice, pero este diablo cuando me quiere arruinar se mete en esta botella y ahí, pastor, yo estoy perdido, estoy fracasado. Ayúdeme, pastor. Oh, querido, ¿qué te voy a ayudar yo? Tú tienes que clamar a Dios, pedir que Dios haga maravillas en tu vida. Y Dios es capaz de hacer, porque Él es poderoso. Bueno, el diablo se presentó a Jesús allá en el desierto, en forma de ángel de luz, ángel, con cara de ángel. Y no solo con cara de ángel, sino con la Biblia abierta, diciéndole, aquí está escrito, si eres hijo de Dios, está escrito, si eres hijo de Dios, aquí está escrito. El diablo conoce la palabra de Dios, querido, y la estudia. Hay cristianos que tienen la palabra de Dios y no la estudian, pero el diablo conoce bien la palabra de Dios. Y sin embargo es diablo. Y se viste de ángel de luz. Y entonces vino con la palabra de Dios abierta. Pero Jesús también conocía la palabra. Él es la palabra. Y el diablo fue derrotado por tercera vez. Primera vez en el cielo. Segunda vez cuando era niño. Ahora tercera vez. El diablo no se queda tranquilo. Ya no podría irse corriendo ahí, huyendo, despavorido, con miedo de Jesús. Pero él no se rinde. Entonces cuando Jesús estaba encerrando su ministerio, el diablo se metió al corazón de los soldados. Ya te dije que él no viene dando la cara. Se metió al corazón de los soldados. Y los soldados vinieron, prendieron a Jesús y lo crucificaron. Y finalmente cuando Jesús fue clavado en la cruz, ahí el diablo dio la gran carcajada de la vida. Oh, ahora sí, ya lo vencí, lo maté. Perdí en el cielo, perdí cuando era niño, perdí en el desierto, pero ahora lo maté. Pero al tercer día, querido, la tierra se abrió y Jesús resucitó. Y el diablo supo entonces sí que estaba derrotado para siempre, que nunca más podría nada contra Jesús. Entonces ahora, como no puede con Jesús, como ya está derrotado con Jesús, se las agarra contigo. ¿Qué le hiciste tú al diablo? Nada. ¿Y por qué te persigue? ¿Y por qué te atormenta? ¿Y por qué te quita el empleo? ¿Te quita la salud? ¿Por qué te trae problemas? ¿Por qué? Te mete en vicios, en hábitos de los cuales no te puedes libertar. ¿Por qué? Simplemente porque sabe que Dios te ama, y si te hace sufrir a ti, Dios que te ama va a sufrir también. Entonces el diablo en realidad no tiene nada contra ti, tiene contra Jesús, pero como no puede con Jesús, se las agarra contigo.
Entonces viene Pablo y dice aquí, hermanos, no quiero que ustedes ignoren que nosotros tenemos una batalla, una lucha. Es por eso que te digo, querido, bienvenido a la vida cristiana. Qué bueno que aceptaste a Jesús, qué bueno que estás haciendo planes para tu bautismo, pero ten en cuenta que el diablo no se va a quedar de brazos cruzados. Él va a venir con todo encima de ti, disfrazado de droga, de bebida, de sensaciones bonitas, de filosofías bonitas, de ritmos bonitos. El diablo va a venir con todo encima de ti para desanimarte, para destruirte, para acabar con tu familia, como lo ha venido haciendo hasta aquí. Jesús es tu única solución. Por eso Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque nuestra lucha es contra fuerzas espirituales. A una fuerza espiritual no la puedes vencer con tu fuerza carnal. Por lo tanto, aunque hagas halterofilismo, aunque cuides tu cuerpo, aunque cuides tu salud y todo, que debes hacerlo, no digo que no lo hagas, pero eso no te ayuda para enfrentar al diablo. Porque cuando el diablo viene, no viene como un ser humano, con cuerpo, para que tú lo golpees o para que tú corras y que él no te alcance. Él viene como una fuerza espiritual, y ahí cuando viene como una fuerza espiritual, pues tú no sabes qué hacer, no sabes a dónde ir. Entonces el consejo de Pablo dice, ya que nuestra lucha es contra una fuerza espiritual, vestíos de toda la armadura de Dios, vístete de la armadura de Dios. El secreto del crecimiento cristiano es vestirse de la armadura de Dios. Y pastor, ¿cuál es la armadura de Dios? Ahí en el mismo capítulo, no voy a leer por falta de tiempo, pero a partir del versículo 14 tú encuentras los 7 instrumentos que forman la armadura de Dios. Pero yo me voy a detener apenas en 3 de ellos. Y los voy a mencionar también de manera rápida. Primera armadura de Dios. Estudia la palabra de Dios todos los días. Porque, querido, tú has nacido y un niño que nace pero no come, se muere. En la vida espiritual también, tú has aceptado a Jesús, has nacido. Pero un niño que naciste ahora espiritualmente, si no comes, te vas a morir. ¿Y cuál es la comida del cristiano? La palabra de Dios. Por lo tanto, tienes que estudiar la palabra de Dios, aunque no te dé ganas, aunque no tengas ganas. Yo cuando me enfermaba de niño, no quería comer, y mi madre, yo me acuerdo bien lo que ella me decía, hijito, enfermo que come no muere. Y yo quiero que tú escuches, cristiano que come la palabra de Dios todos los días no muere. El diablo puede venir trayendo las peores tentaciones, no vas a caer, porque cristiano que se alimenta de la palabra de Dios no muere. Entonces, cuando tú decides seguir a Jesús, caminar con Él, en lugar de estar pensando, bueno, ahora no puedo fumar, ahora no puedo beber, ahora no puedo hacer esto, ahora no puedo, no te preocupes con las cosas que no puedes, preocúpate con las cosas que necesitas hacer. Y una de las cosas que necesitas hacer para crecer en la vida cristiana es comer todos los días la palabra de Dios. Ah, pastor, pero no me gusta. Quiere decir que porque no te gusta espinaca, no la vas a comer. Oh, querido, si no comes espinaca, no vas a tener fierro, y tu sangre necesita fierro. Come espinaca aunque no te guste. Come brócolis aunque no te guste. Come cebolla aunque no te guste. En estos tiempos de pandemia, come ajo, que es un buen preventivo para enfermedades. Come aunque no te guste. No se come porque gusta. Se come aunque no guste. Se come lo que es. A mí no me gusta fruta. Pues entonces por eso no tienes vitamina C. Come naranja, come limón, come fruta. ¿Ah? Come. Ah, pastor, me da mucho calambre. Come plátano. No, pero no me gusta el plátano. Come, querido. No se trata de gustar, se trata de comer. Come.
Claro que cuando tú abres la Biblia no te va a gustar. ¿Por qué? Porque todos hemos nacido con naturaleza pecaminosa y esta naturaleza nos va a acompañar hasta cuando Cristo venga. A esta naturaleza pecaminosa todo lo que importa son las cosas que no valen de esta vida, la basura de esta vida. Eso sí le encanta, pero estudiar la palabra de Dios, no me gusta. Pero si tú quieres ser cristiano, tienes que comer la palabra de Dios todos los días, aunque no te guste. En segundo lugar, tienes que orar en todo tiempo. No es solo orar de mañana, orar a mediodía, orar en la noche. Orar en todo tiempo, 24 horas por día. Pero pastor, ¿y a qué horas voy a trabajar? ¿A qué horas voy a estudiar? ¿A qué horas voy a comer? ¿Voy a dormir? Pues tienes que aprender a dormir con Cristo. Tienes que aprender a tomar baño con Cristo, a comer con Cristo, a dirigir tu carro con Cristo, a trabajar con Cristo, a estudiar con Cristo, relacionando todo lo que estás haciendo con Cristo. Tienes que aprender a vivir en espíritu de oración. La oración, dice la sierva de Dios, es la respiración del alma. ¿De qué vale que hayas nacido? Si no respiras, te vas a morir. ¿Te has dado cuenta que hay niños que cuando nacen no quieren respirar? ¿Y qué hace el médico? Les da una palmada. ¿Para qué? Para enseñarles a respirar, porque si no respiran, se mueren. En la vida cristiana, el cristiano que no respira a través de la oración va a morir. Entonces tienes que aprender a respirar, y no se respira 3 veces al día, se respira cada segundo. Por eso Pablo dice, orad sin cesar, sin parar, en todo momento, en espíritu de oración. Y tercer instrumento de la vestidura de Cristo, para que el diablo no te derrote. Tienes que contar a otra persona del amor de Jesús. Tienes que contar a otras personas el Evangelio. Por ejemplo, si tú has sido invitado esta noche por primera vez a escuchar la palabra de Dios y tú quieres crecer en Cristo, ¿sabes lo que tienes que hacer? Cuando termine la reunión, tienes que llamar a un amigo, mandar un texto a un amigo, un WhatsApp a un amigo y decirle, he escuchado la palabra de Dios, algo maravilloso, y yo quiero que tú mañana también te conectes al internet porque la palabra de Dios está siendo extraordinaria. Querido, cuando tú comes la palabra de Dios todos los días, oras a través de la oración, respiras a través de la oración todos los días, y te mueves a través de la testificación compartiendo el Evangelio con otros, ahí tú estás tomando la vestidura de Cristo. Y cuando tomas la vestidura de Cristo, el enemigo puede hacer lo que quiera para destruirte, no va a poder. Ah, pastor, pero es que yo estoy prisionero a tantos vicios, a tantos hábitos que no puedo vencer. Entonces te voy a contar la historia de Salvador Briceño. No creía en Dios. Para él Dios era cualquier cosa y nunca pensó en Dios. No estaba contra Dios, pero tampoco a favor. Si existe Dios, para mí todo bien. Él pensaba que su trabajo, su vida, su fuerza era suficiente. Pero un día pues se juntó con malos amigos, querido. Amigos, cuídate con los amigos. Porque los amigos que cuando son temerosos de Dios te van a llevar por los caminos de Dios, pero cuando los amigos no temen a Dios, te van a llevar al infierno, te van a llevar a la tragedia, a la destrucción, y eso fue lo que sucedió con Salvador. Los amigos lo llevaron a la bebida, cigarro, droga, tráfico de droga, y se arruinó por completo. Salvador. Pueden creer que fue un hombre que dormía en la calle, drogado, perdido, acabado, que hasta la propia familia decía, no, parece no hay esperanza, ya olvídate de ese ya está perdido, ya no hay remedio. Aquí en el Brasil hay muchos lugares, en toda ciudad grande hay un lugar que le llaman la Cracolandia, donde están los viciados, drogadictos. Da pena. Esos lugares son tristes, ¿sabes? La gente tirada en el suelo. El poco dinero que consiguen con limosna lo usan con drogas. Pues la situación de Salvador era esa. Estaba perdido, acabado, destruido. Había un grupo que siempre pasaba cerca de él, iban a la iglesia.
Él les llamaba los hermanos de la religión. Era una iglesia adventista del séptimo día, pero él les llamaba los hermanos de la religión, los hermanos de la religión. Un día Salvador, en su desesperación, porque sabes, el vicio tiene esta cosa, este mecanismo, mira. Viene la tentación, ay, no puedo. Caes. Una vez que caíste, ahí viene el peso de la culpa. Soy un miserable, no valgo para nada porque lo hice. Oh Señor, ayúdame. Pobre Salvador. Cada vez que estaba lúcido, pues venía ese sentimiento. Soy basura, no valgo para nada. Quiero morir, no tengo fuerzas. Estoy perdido, estoy acabado. Sí, querido. Tú y yo estamos acabados, tal vez no con la droga de cocaína, de marihuana, tal vez con la droga del orgullo, con la droga de la envidia, con la droga del egoísmo. Todos tenemos drogas en la vida que nos llevan al fondo del pozo. Qué bueno es Dios, compasivo, que te ama. No importa cómo has vivido, no importa lo que seas, Dios te ama. Y en su dolor y en su desesperación, Salvador clamó a Dios: Señor, ayúdame. Si tú no haces algo por mí, Señor, estoy perdido. Y a la mañana siguiente, después de llorar 1 hora, 2 horas, 3 horas, a la mañana siguiente se despertó y ya no tenía ganas de usar droga. Y eso era un milagro. Porque el drogadicto es drogadicto porque no puede vivir sin droga. Pero a la mañana siguiente él se levantó sin ganas de usar droga. Pero los amigos estaban ahí, porque ya te dije, amigos buenos te llevan por el camino del bien, pero amigos malos te llevan para la miseria. ¿Y qué les importa con tu vida, con tu destino, tu tristeza, todo? ¿Qué les interesa? Ellos, lo único que, porque son instrumentos del diablo, ya te dije. El diablo se mete en el corazón, no se metió en el corazón de Herodes para firmar un decreto, no se metió en el corazón de los soldados para clavar a Cristo, no se disfrazó de ángel de luz. El diablo se mete en el corazón de un amigo, de una amiga. ¿Para qué? Para arruinarte, para llevarte a la miseria, al pecado. Y eso es lo que hicieron con Salvador. Pero entonces Salvador dijo: no, aquí no puedo continuar, tengo que salir de aquí, irme de aquí, porque aquí voy a volver a caer. Y le dijo: Señor, ayúdame, ábreme las puertas, yo tengo que salir de aquí. Y llegó a Nueva York. Hace 8 años, Salvador no ha vuelto a colocar una gota de alcohol en sus labios, de cigarro en su boca, no ha vuelto a usar drogas, transformado por el poder de Dios. ¿Que el diablo no lo ataca? Claro que lo ataca, pero Salvador se ha vestido de la armadura de Dios. Estudia la Biblia todos los días, ora todos los días, cuenta a otros lo que hizo Jesús por él, y ahí está Salvador victorioso. Y un día, Salvador, yo no te conozco, tal vez en esta tierra nunca te vea, pero en el reino de los cielos quiero abrazarte. Y quiero abrazar a todos los salvadores del mundo que andan aflitos en el pecado. A todas las Marías perdidas y destruidas por la vida. Mírame bien. El Señor Jesús te ama, querido. No te desesperes. No creas que todo está perdido. Ah, pastor, pero yo ya le he prometido a Dios tantas veces y no puedo. ¿Y qué importa eso? Levántate de nuevo. Dios nunca dejó de amarte. Y en este momento yo te voy a hacer una invitación para que tú te entregues a Jesucristo, para que le entregues la vida. Y si ya le entregaste la vida, para que decidas en tu corazón estudiar la Biblia todos los días, orar todos los días y buscar una persona para Cristo. Y si ya estás estudiando la Biblia, entonces que decidas esta noche que te vas a bautizar, porque una de estas noches yo te voy a explicar por qué debemos bautizarnos, en qué consiste el bautismo, qué significa el bautismo. Oh querido, que Dios te bendiga. Toma tu decisión, expresa tu decisión al amigo que está a tu lado, a la persona que te invitó para conectarte al programa, o entonces a través del internet. Expresa tu decisión. Hoy, ahora, en este momento, no es mañana, hoy.
en este momento, ahora, mientras estoy orando. Padre querido, gracias, Señor, por tanta gente en el mundo, tanta gente que cree en ti como el Salvador, como el restaurador, como el transformador. Esta noche hay muchas personas tomando su decisión. Bendice esa decisión, bendice a las personas, toca esos corazones, limpia esas mentes, dales poder, dales fuerza. Si necesitan un milagro como el de Salvador, haz ese milagro en la vida de esas personas. Pero hazlas victoriosas en ti, Señor, porque tú eres poderoso para hacerlo. El diablo no tiene poder. Aquellos que corren a ti se esconden en ti. Gracias por tu promesa y por tu poder en el nombre de Jesucristo. Amén. Romanos capítulo 1, versículo 16. Les invito a abrir sus Biblias si las tienen ahí. Y si no las tienen, ya vi que están regalando Biblias. Anótate ahí, recibe tu Biblia, porque es el manual de la felicidad. ¿Cómo vas a ser feliz si no conoces la palabra de Dios? Te voy a hablar un poquito del manual. Tú sabes que todo tiene un manual. Cuando compras una máquina fotográfica, un celular, una licuadora, lo que sea, viene con un librito. Se llama manual de instrucciones. ¿Y qué haces tú? Abres la caja y ¿qué es lo que haces? Yo te voy a decir lo que yo hago. Abro la caja, agarro el librito y lo echo a un lado. Y entonces comienzo a manosear el aparato. Manosea por aquí, manosea por allá, hasta que de repente funciona. ¿Ah? Tú te acuerdas del manual solo cuando. ¿Te acuerdas del manual cuando ya manoseaste todo y nada funciona? Ahí te acuerdas del manual. Y a veces cuando abres el manual ya malograste el aparato. Pues la vida es así. Mira, tú no eres aparato electrónico. Tú eres gente, ser humano, maravilloso. Tú tienes sentimientos, tú tienes pensamientos. Tú te alegras, tú lloras, tú ríes, tú eres gente. Pero tú crees que Dios te creó y te largó en el mundo y te dijo así, bueno, ya te creé, ahora trata de ser feliz a tu manera. No, Él te creó, te trajo al mundo y te dio un manual. Y te dijo, mira, aquí está. Pero tú ni miras al manual. Tú solito tratas de vivir. Y pues ahí vienen los problemas, porque te metes en confusiones. ¿Por qué? Si miraras al manual, te evitarías muchos líos en la vida. Pues esta noche vamos a mirar todas las noches al manual. Esta noche, Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y yo diría esta noche, y también al español, y también al ruso, y también al italiano, y también al sudamericano, y también al rico, y también al pobre, y también al culto, y también al inculto. El Evangelio es poder de Dios para todo ser humano. Tú sabes que el Evangelio no tiene fronteras. El Evangelio no tiene banderas. El Evangelio no tiene escudo. El Evangelio es universal. El Evangelio es para el ser humano. Y Pablo dice aquí, el Evangelio es poder, poder de Dios, poder. Pablo escribió la Biblia en griego. Entonces, para entender mejor la Biblia, a veces hay que estudiar un poco de griego. Nosotros cuando estudiamos teología, una de las materias que estudiamos son los idiomas bíblicos, un poco de hebreo, un poco de griego, para poder tener acceso a la Biblia en los originales hebreos y griego.
Esta palabra que Pablo usa cuando dice el evangelio es poder, viene del griego dynamus. Y del griego dynamus, que quiere decir poder en griego, mañana ya le puedes decir a un amigo, hablo griego. Y te pregunta, ¿y qué hablas? Dynamus. ¿Y qué es dynamus? Poder, en griego, dynamus, poder. Pero de esa palabra dynamus viene una palabra nuestra en español, que es la palabra dinamita. Dinamita, viene de dynamus. Lo que Dios te está diciendo esta noche es, hijo, el evangelio es dinamita. ¿Y para qué sirve la dinamita? Cuando están abriendo los trabajadores una carretera, están abriendo con los tractores, las palas, las máquinas, están yendo, de repente encuentran una roca gigantesca. Y estaban abriendo la carretera y llega un momento que ya no pueden avanzar, ya la roca ya no les permite. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Agarran la dinamita, perfuran la roca con taladros, entierran la dinamita, prenden la mecha y salen corriendo. Y la dinamita pues hace polvo la roca. Y ahí siguen abriendo el camino. Ahora mira lo que Jesús te está diciendo. Hijo, tú estás yendo a un lugar. Tú tienes en la vida una meta. Tú tienes un sueño. Pero tu sueño hasta hoy día no se ha realizado. ¿Y por qué? Porque cuando tú estás yendo en dirección de tu sueño, de repente encuentras una roca enorme. Una roca enorme. Un obstáculo, una dificultad, no puedes avanzar, ya no sabes qué hacer. Tú estás caminando, abriéndote camino, rumbo a tus sueños, rumbo a donde quieres llegar. Y de repente encuentras un problema. ¿Cuál es el problema? A veces falta de dinero, a veces las circunstancias, a veces una enfermedad, a veces tus amigos, a veces lo que sea. Pero no realizas tus sueños. Por ejemplo, estaré predicando esta noche para alguien. El otro día alguien me dice así, pastor, mi sueño era ser médico, pero ya estoy viejo y nunca se realizó mi sueño. ¿Por qué? Y me comenzó a mencionar muchas dificultades y problemas que tuvo y nunca llegó a ser médico porque encontró piedras en su camino. Ahora viene Pablo y te dice así, pero es que el evangelio es poder, es dinamita. ¿Por qué esos problemas te impidieron de alcanzar tus sueños? Porque tú no tenías el poder del evangelio. Porque si hubieras tenido la dinamita del evangelio, esos obstáculos, esas rocas que encontraste en tu camino se hubieran hecho polvo y hubieras realizado tus sueños. Entonces necesitas el poder del evangelio. Y querido, todos queremos poder, todos. El otro día una señora me dice, no, pastor, los políticos querrán poder. Yo no quiero poder. Claro que quieres poder. Todos queremos poder. ¿No quisieras poder comprar un coche nuevo? Pues entonces quieres poder. ¿No quisieras poder comprar una casa? Quieres poder. ¿No quisieras poder sacar a tu hijo que está en las drogas destruyendo su vida? Pues quieres poder. ¿No quisieras poder sanar del cáncer? Todos queremos poder. ¿Tú crees que el poder es solo para maltratar a las personas? No. Todos queremos poder en algún área de la vida. Ahora viene Pablo y te dice, el evangelio es poder. Poder. Y te digo una cosa en el nombre de Dios, y voy a levantar la palabra de Dios para decirte que esto no te lo digo yo no te estoy diciendo el evangelio es poder. La Sagrada Escritura te dice así, el evangelio es poder. Poder. Eso quiere decir que no hay nada en tu vida que Dios no pueda hacer. No hay nada en tu vida que Dios no pueda hacer. Imagina lo más difícil que estás enfrentando. Porque hay una cosa, cuando aparecen problemas en nuestra vida, la primera cosa que decimos, ya estoy acabado. En Latinoamérica dicen, estoy frito, ya estoy muerto. Esto no tiene salida, esto no tiene solución. Y yo te digo una cosa, si tú te apoderas del evangelio, todo tiene salida. Hay solución para todo. No, pastor, para mi problema no hay solución. Una niña de 16 años entró a mi oficina una vez y me dice, pastor, la única salida para mí es la muerte, pero soy tan cobarde que ni puedo matarme.
¿Cuál es tu problema? No, pastor, mi problema no tiene salida, no tiene solución. Pero dime, ¿cuál es tu problema? Que soy hija única, tengo 16 años y estoy embarazada y soltera. ¿Y qué le digo a mis padres? Si le digo a mis padres, ellos me matan y después se matan. No, mi problema no tiene salida, solo la muerte es la salida. Le digo, pero hija, tú no eres la primera chica que se queda embarazada. No es lo ideal, pero hay solución. No, para mí no hay solución. ¿Pero por qué no? Porque yo estoy embarazada de un hombre casado. Bueno, pues se te complica un poco más, pero hay solución. No, para mí no hay. ¿Pero por qué no hay? Es que ese hombre casado es el mejor amigo de mi papá. Hoy día, pues yo te estoy contando una cosa de 20 años atrás. Hoy día está ahí el muchacho, 20 años, bonito, lindo, el nieto preferido del abuelo. Pero cuando la niña vino a hablar conmigo, no hay solución. La muerte es la única solución. Es que, querido, ese es el asunto. Cuando tú no conoces el poder del evangelio, tu problema te parece que no tiene salida. Tú miras para aquí, miras para allá, no hay, estoy perdido, estoy acabado. Pero esta noche, en el nombre de Jesucristo, yo te digo lo que Pablo te dijo. El evangelio es poder. Sí hay solución para ti, pero, aquí viene la cosa, pero, para que el poder del evangelio funcione en tu vida, dos cosas. Primero, no te avergüences del evangelio, porque Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque el evangelio es poder. Entonces, ¿quieres el poder del evangelio? Número uno, requisito número uno, nunca te avergüences del evangelio. Número dos, cree en el evangelio. Porque si no crees en el evangelio, ahí el evangelio no va a hacer nada en tu vida. Y segundo, si te avergüenzas del evangelio, el evangelio tampoco va a funcionar en tu vida. Y hay mucha gente que dice así, no, es que el evangelio no funcionó en mi vida. Es porque, primero, o no creíste completamente, o segundo, tuviste vergüenza del evangelio. Ahora yo te voy a explicar por qué Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio. Porque en los días de Pablo, en el imperio romano dominaba el mundo conocido de aquellos días. En los días de Pablo había por lo menos 5 millones de esclavos. 5 millones de esclavos. Porque los países vivían mucho en guerra y un país vencedor dominaba a los otros, los hacía esclavos. 5 millones de esclavos. Y cuando Jesucristo apareció en el escenario histórico, yo no sé cuánto de Biblia ustedes conocen, pero Jesús, su primer sermón no fue el sermón del monte, como algunos piensan. Su primer sermón fue predicado un sábado. Eso está en Lucas 4:16, que dice que un sábado él fue a la sinagoga y abrió la escritura, y abrió un texto de Isaías. Y ese texto decía así, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para proclamar libertad a los cautivos. O sea, el evangelio llegó al mundo en la persona de Jesucristo proclamando libertad, porque el evangelio es libertad. No me digas que conoces el evangelio si estás prisionero de algún hábito, de algún vicio, de algún hábito que está destruyendo tu vida. No, porque donde entra el evangelio, entra la libertad. No hay evangelio con esclavitud, no combina. Evangelio es libertad, libertad de los preconceptos, libertad de los prejuicios, libertad de la ignorancia, libertad del pecado, libertad, el evangelio es libertad. Entonces cuando Jesús comenzó a predicar el evangelio y la libertad, y cuando Pablo y sus discípulos también comenzaron a predicar el evangelio de la libertad, díganme quiénes fueron los primeros que aceptaron el evangelio. Los esclavos, lógico. Es que ellos pensaban que cuando Jesús dijo, he venido a proclamar libertad a los cautivos, ellos pensaron que se trataba de libertad del poder romano, del poder opresor. Pero Jesús no estaba hablando de libertad política, no estaba hablando de libertad del cuerpo, estaba hablando de libertad del alma. Estaba hablando, por eso dice, el texto dice así, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree.
al judío primeramente y también al griego. Poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Porque, querido, una cosa, nosotros los seres humanos confundimos las cosas. Yo te pregunto esta noche, ¿cuál es el más grande problema que tienes? Me vas a decir tal vez que mi hogar se está destruyendo. Ese no es tu problema. No, sí, pastor, ese es mi problema. No, ese no es tu problema. Que tú estás enfrentando ese problema, yo no puedo negar. Tal vez tu hogar se está destruyendo. Tal vez tu hijo está en las drogas. Tal vez acabas de perder el empleo. Tal vez el médico ha descubierto que estás con cáncer. Yo no puedo negar tus problemas, pero ese no es tu verdadero problema. El padre de tus problemas es el vacío de tu corazón. Es tu estado de perdición espiritual. Más que perdición te voy a decir desorientación. No sabes qué hacer, no sabes para dónde ir. Estás confundido. Ese es tu problema. Si ese problema es resuelto en tu vida, tú te vas a dar cuenta que los otros problemas en el nombre de Jesucristo los vas a vencer. Pero primero tienes que resolver tu problema espiritual. Pero hay gente desesperada, no puede dormir de noche, se revuelca en la cama de un lado para otro, toma somníferos, no sabe qué hacer. La angustia, el vacío del corazón, ese es el problema del ser humano. Bueno, los judíos o la gente, los esclavos de aquel tiempo, también pensaban que su problema era la esclavitud de Roma, pero no era el problema. Jesús les estaba hablando de la libertad del alma, la salvación del alma. Bueno, pero los esclavos pues agarraron el evangelio, aceptaron el evangelio. Entonces la iglesia primitiva, la iglesia en los días de Pablo, estaba formada por esclavos que se apoderaban del evangelio queriendo ser libertados, y también por judíos que se convertían al cristianismo. Ahora dime una cosa, tú conoces un esclavo millonario, tú conoces un esclavo que tiene una mansión con piscina, tú conoces un esclavo que tiene un carro de 80,000 euros. ¿Qué esclavo es ese? ¿Tú conoces un esclavo cuyos hijos estudian en las universidades más caras del país? No. El esclavo es pobre, el esclavo generalmente es ignorante, no tiene escuela. El esclavo no se pertenece ni a él, pertenece al señor, al patrón, al dueño. Eso, la iglesia primitiva, la iglesia en los días de Pablo estaba formada por esclavos, gente pobre, gente simple, gente sin muchas letras. Pero el evangelio también tocaba el corazón de los cultos, de los ricos, de los poderosos, de los famosos. Y algunos de ellos entraban a la iglesia, así como tú entraste esta noche, medio así con miedo, ¿no? Preguntando, ¿qué será? ¿Cómo será? Y ellos entraban así y veían un pobre, otro esclavo. ¿Y qué hacía esa gente poderosa? Decía, ay, qué vergüenza, no me voy a meter aquí, porque si me meto aquí, mis amigos van a decir que yo también me estoy volviendo pobre. No, yo me voy. Y se iban. Y es en ese contexto que Pablo llega y dice, pero yo no me avergüenzo del evangelio. Ellos pueden irse, pero yo no me avergüenzo del evangelio. Y mira que Pablo no era ningún ignorante, ningún pobretón. Pablo tenía una brillante carrera profesional. Pablo había sido educado a los pies de los más grandes profesores hebreos. Pablo era ciudadano romano con documentos romanos, ciudadano judío con documentos judíos. Se movía libremente entre los judíos, se movía libremente entre los romanos. Pablo venía de una familia rica. Pablo no era cualquiera. Y sin embargo Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque yo quiero el poder de Jesucristo. Y si quiero el poder de Jesucristo, si quiero el poder del evangelio, ¿por qué me voy a avergonzar del evangelio? Ahora, querido, los tiempos no han cambiado. Hoy la gente sigue teniendo vergüenza del evangelio. ¿Y quieres una prueba? Mañana te encuentras con un amigo y te pregunta, oye, ¿dónde estabas a las 8 de la noche? Porque yo te llamé y tu celular no atendía. Y ahí tú le dices, de que me fui a un hotel. ¿Qué? ¿Estás hospedado? Ya no, fui a una reunión.
¿Qué reunión? Una reunión del Evangelio ahí, de la Biblia. Ahí tu amigo te va a mirar así de pies a cabeza. No me vas a decir que te estás volviendo hermanito. Y ahí tú te sonrojas, no sabes dónde esconderte. No, solo esta vez, solo por curiosidad. Ah, querido, ahí recuérdate lo que Pablo está diciendo. ¿Quieres el poder del Evangelio? No tengas vergüenza del Evangelio. No tengas vergüenza de decir que estás estudiando la Biblia. No tengas vergüenza de decir que amas a Jesucristo. No tengas vergüenza de decir que has abierto tu corazón al Señor Jesús. Hay que tener vergüenza de las cosas malas de la vida, no de seguir a Jesús. Ahora, que la gente que te va a querer ridicularizar con toda seguridad. En todos los tiempos ha sido así. La gente se va a reír de ti, claro que sí. Pero, ¿no quieres el poder del Evangelio? Pues no tengas vergüenza del Evangelio. Segundo, ¿quieres el poder del Evangelio? Tienes que creer en el Evangelio. Pero aquí vivimos un problema. Porque nosotros los seres humanos le creemos a todo el mundo, menos a Dios. Le creemos a todo el mundo menos a Dios. ¿Y quieres un ejemplo? Yo recibí el otro día una carta. Decía así: usted acaba de ganar una herencia de 230 millones de euros. Pero no sabíamos dónde estaba hasta que lo encontramos. Ahora necesitamos depositar el dinero en su cuenta corriente, pero no sabemos cuál es su cuenta corriente. Entonces, mándenos su cuenta corriente, tal. Algunos de ustedes están sonriendo, ¿no? Porque también han recibido ese email ya. Ahora, dime una cosa, ¿por qué tú crees que existen esos tipos de emails? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay algunos que creen. Porque si nadie creyera, ¿quién se va a dar el trabajo de escribir? Pero es que mandan miles y por ahí caen. Y después cuando caen ya les metieron la mano a la cuenta corriente, les sacaron dinero y cuentan la historia. ¿Pero por qué creíste? No sé qué me dio, pero creí. ¿Cómo vas a creer que ganaste una herencia de 230 millones de euros? Pero creí. Interesante. Ahora Jesús te dice, el Evangelio es poder para resolver cualquier problema en tu vida. Ahí tú te quedas. ¿Será? ¿No será? ¿Me estarán engañando? ¿Cómo es un libro tan antiguo puede servir? Miles de preguntas. Ahora, para dar tu cuenta corriente, ahí no pensaste nada. Pero ¿cómo somos los seres humanos, querido? El otro día encontré una señora. El pastor me dice, hable con ella porque ella quiere tomar su decisión de seguir a Jesús, pero está con miedo. Y le digo así, ella estaba acompañada de unos 5 hijitos chicos. Digo, señora, tiene bastantes niños. Sí, me dice, y comenzó a hablar. Les voy a hablar lo que ella dijo con sus palabras. Dijo así, es que me casé con un sinvergüenza. Estoy usando las palabras de ella. Me casé con un sinvergüenza mujeriego. ¿Cómo? Sí, me llenó de hijos y ahora se fue con otra. Digo, pero él era siempre así. No, sí, desde novio era así. Pero ¿y por qué se casó? No, porque él me decía que estaba arrepentido, que iba a cambiar. ¿Y le creíste? Sí, le creí. Ahora el mujeriego se fue, me dejó con 5 hijos. Yo no dije nada. Pero después le pregunté, ¿y por qué el pastor me dijo que hable contigo? Porque estás con miedo de entregarte a Jesús. ¿Por qué no te entregas a Jesús? Es que tengo miedo, mire. ¿Será verdad? No será verdad. Mis amigos me dicen que me están lavando la cabeza. Miren. Al mujeriego sinvergüenza, estoy usando las palabras de ella, al mujeriego sinvergüenza le creyó. A Jesús, ¿será? ¿Me estarán lavando la cabeza? Pero ¿cómo somos los seres humanos, queridos? Al hombre, al ser humano, le creemos todo. A Dios, a la palabra de Dios, ay, pero ¿cómo será? Pero así somos los seres humanos.
entramos al avión. No conocemos al piloto, no conocemos a los comisarios de bordo, no conocemos al que fabricó el avión, no conocemos al dueño de la compañía, no conocemos a los otros pasajeros, no conocemos a nadie, nos sentamos y dormimos con la seguridad de que cuando nos despertemos estaremos en Madrid. Y si en la mitad del camino el piloto te lleva al Triángulo de las Bermudas y te arroja ahí, ah no, pero tú crees en todas esas personas que nunca has visto, tú crees. Ahora Jesús viene y dice, hijo, dame tu vida que yo te voy a conducir a pastos verdes. ¿Será? ¿Cómo será? Pero así somos los seres humanos. Te duele la cabeza, vas a la farmacia, no conoces al farmacéutico, no conoces al dueño de la farmacia, no conoces al que te está vendiendo, no conoces a nadie. Dame una pastilla para el dolor de cabeza, te dan un Mejoral, no sé si hay Mejoral. Y te lo tomas. Y si te estuvieran dando una pastilla de cianuro de potasio. Pero no, tú crees en toda esa gente que nunca has visto, tú crees y te tomas. Ahora viene Dios y te dice, aquí está el poder del evangelio, tómalo. Ahí te quedas, ¿cómo será? No sé. Pero es que los seres humanos somos interesantes, queridos. Queremos prueba de todo, pruébame. Pero el otro te prueba que el Mejoral es Mejoral. No, eso no tiene nada que probarte. Ahora, cuando se trata de Biblia, pruébame. Ahí quieres prueba de todo. Y sin embargo, tú en la vida haces cosas que nunca entiendes. Por ejemplo, yo no entiendo cómo una vaca negra come pasto verde y produce leche blanca. Yo no entiendo, pero yo me tomo la leche. Porque en la vida hay cosas que no entendemos, pero hacemos. El otro día alguien me dice, pastor, el día que yo le dé la mano a Dios, yo voy a creer. ¿Quieres darle la mano a Dios para creer? Le digo, ¿y por qué no viniste anoche? No, es que fui con mi novia a cenar. ¿Estás enamorado? Sí. ¿La amas? Sí, la amo mucho. ¿Ya le has dado la mano al amor? No. ¿Y por qué crees? Es que yo siento. Sí, pero nunca le has dado la mano. No, pero ¿cómo le voy a dar la mano al amor? Igual con Dios. ¿Por qué quieres darle la mano a Dios? ¿No sientes a Dios en todo? Pero los seres humanos queremos pruebas. Y ahora viene Pablo y dice, el evangelio es poder, pero es poder si crees. Y te voy a contar ahora, porque hasta aquí todo lo que te hablé es teoría. Ahora voy a entrar en el terreno práctico para mostrarte cómo funciona el poder del evangelio. Yo estaba predicando una noche en la iglesia de Botafogo, en Brasil, en Río de Janeiro. Había unas 1,200 personas. Era una noche de predicación. Comenzamos a las 9 de la noche, sábado de noche, y terminamos a las 5:30 de la mañana. Toda la noche cantando, orando, predicando, cantando, orando, predicando. Una linda noche de vigilia. Más o menos a la 1 de la mañana, todos se dividieron de dos en dos para orar. Yo me fui a orar con un joven que nunca había visto. Pero antes de eso, cuando ya nos estábamos dividiendo para orar, una señora levantó la mano y dice, jóvenes, yo quisiera que ustedes oren por mi hijo. Y dijo así, mi hijo nació aquí en la iglesia, creció en la iglesia. Mi hijo participó de todas las actividades de la iglesia. Es un joven como ustedes. Y yo quisiera ver a mi hijo aquí, pero infelizmente en este momento que ustedes están cantando, orando aquí, mi hijo está aquí cerca, en las calles de Copacabana, vestido de mujer, prostituyéndose, vendiendo su cuerpo. Y ella comenzó a llorar y dice, yo no sé qué hacer más para ayudar a mi hijo. Él nació, creció en la iglesia. Por favor, ayúdenme, oren a Dios, que traiga a mi hijo de vuelta. Y ahí nos dividimos de dos en dos para orar. Y yo me fui a orar con un muchacho que nunca había visto. Yo hice primero la oración y después él hizo. Pero cuando él oró, cuando él comenzó a orar, me asustó con su oración, porque yo nunca había visto orar así a nadie. Y él dijo así,
Oh Señor, tú viste a esa mamá triste porque su hijo que nació aquí en la iglesia ahora está vestido de mujer prostituyéndose en la calle. Señor, tú conoces todo. ¿Tú sabes lo que esa mamá está sufriendo? Yo te voy a suplicar un favor, Dios mío. Trae a ese muchacho de vuelta. Pero no te estoy diciendo tráelo la próxima semana, el próximo mes. No. Tráelo a ese muchacho ahora, en este momento. Y yo en mi corazón, oyendo la oración del muchacho, pensé, pero qué atrevido este muchacho. ¿Cómo le va a decir a Dios así? Y él, como si hubiera oído mis pensamientos, siguió orando diciendo, Señor, tal vez tú piensas que yo soy muy atrevido, pero no, yo creo en tu promesa. Yo creo en tu promesa. Yo creo en el poder del evangelio. El evangelio no es poder, pues si es poder, tráelo ahora. Muestra tu poder, tráelo en este momento. Y yo temblaba escuchando la oración, pero él oraba con tanto fervor, ¿sabes? Y entonces él dijo así, ahora tú me vas a decir que yo te diga que se haga tu voluntad. Señor, ¿en qué parte de la Biblia dice que tu voluntad es que ese muchacho vestido de mujer se esté prostituyendo? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Pues entonces tu voluntad es que ese muchacho vuelva y vuelva ahora. Señor, tráelo ahora. Oye, terminó la oración, yo lo miré a ese muchacho y pensé, pero qué oración de fe de ese joven. Pero nadie apareció. Seguimos cantando, 3 de la mañana, 4, 5 de la mañana, 5:30 ya nos levantamos para cantar el último himno. Y cuando nos levantamos oímos el grito de una mujer, pero así un grito desgarrador. Y era la señora, la mamá que estaba aquí en la primera fila. Y ella tenía los ojos clavados en la puerta. Inmediatamente todos volteamos para la puerta y ahí en la puerta un hombre vestido de mujer, un travesti. Y vino caminando por el corredor y la mujer de aquí, la mamá, llorando por el corredor, fue y se abrazaron en la mitad del corredor. Imagínate, toda la iglesia lloraba, no podía. Entonces el muchacho vino aquí y yo lo llamé y le digo, mira, ¿por qué volviste? ¿Por qué viniste hoy? Y mira la historia que él me cuenta. Y ahora vas a ver el poder del evangelio. Dice, pastor, yo estaba allá parado en las calles de Copacabana. Y de repente sentí que el mundo giraba. Y sentí que yo me iba a desmayar y caí. Y cuando caí yo sentía que la vida se me iba. Y entonces levanté los ojos al cielo y dije, Dios mío, me voy a morir. Pero por favor, Señor, no quiero morirme. Así no, Señor. Yo no puedo morirme. Dame una oportunidad. Por favor, no dejes que me muera así. Estaré perdido para siempre. Por favor, dame una oportunidad. Y en ese momento me desmayé. Pero cuando me desperté, la gente de la calle me había levantado. Estaba sentado en un banquito ahí. Me trajeron agua y yo fui reaccionando. Y cuando reaccioné, tomé un taxi y fui para la casa de mi mamá. Entré al dormitorio, la cama estaba vacía. Entré al otro cuarto, a mi hermano, ¿dónde está mamá? Ella me dijo, está en la iglesia de Botafogo orando por ti. Tomé el taxi, vine y acabo de entrar. Y el muchacho que oró conmigo le hizo una pregunta, ¿a qué hora te desmayaste? Y él le dijo, no sé, a la 1 de la mañana tal vez. El momento que el muchacho estaba diciendo, Señor, tráelo ahora. Por eso te digo, no hay nada en tu vida que Dios no pueda hacer. No hay nada. Dios dice, pruébame ahora, pruébame. Yo estaba predicando en Cuba y una señora atea que no creía en Dios salió. La experiencia de Cuba fue extraordinaria, ¿sabes? Prediqué en el Teatro Mella, el teatro de la juventud comunista. Por primera vez en
En la historia de la Revolución dieron permiso a una iglesia para reunirse en ese teatro. Los hermanos no podían entrar, entraban solo 4,000 personas. Entonces los hermanos traían a sus amigos, los hacían entrar y ellos se quedaban afuera esperando a sus amigos para llevarlos a la casa de vuelta. Y ahí salió una señora, esa señora atea. Cuando yo llamé a las personas, ella no se levantó. Porque todas las noches cuando termino el mensaje yo siempre digo así: ¿quieres aceptar a Jesús? Levántate y ven. Hay mucha gente que dice: no, tengo vergüenza, pero no te avergüences del Evangelio, no tengas vergüenza del Evangelio. Pero ella dijo: no, yo no voy porque tengo vergüenza, yo no voy porque yo no creo en Dios. Para mí Dios no existe. Ella fue educada así desde niña. Interesante que ella me cuenta que los profesores le decían: ¿ustedes creen en Dios? Pídanle caramelo a Dios. A ver, todos en coro, ¿ya? Dios, danos caramelo, ya, más alto, griten. Pues el caramelo no aparecía. Entonces decía: ahora pídanle al comandante el caramelo, pídanle al comandante Fidel. Ellos pedían y ahí la profesora les daba caramelo. ¿Está viendo? ¿Quién existe? ¿Dios o el comandante? Y esos niños crecen así. Para ellos Dios no existe. Y esa noche el Espíritu de Dios tocó su corazón y ella dijo: no, yo no creo. Pero se fue a la casa y mientras se iban, el Espíritu le hablaba en el corazón y ella decía: no, yo no creo. Pero el Espíritu seguía trabajando en su corazón y ella decía: no. Pero ya antes de llegar a la casa, levantó los ojos al cielo y dijo: Señor, mira, si tú existes, yo te voy a pedir una prueba. Pruébame que existes. Su esposo se había ido a Miami 20 años atrás y nunca le había llamado siquiera. Entonces ella le dijo a Dios: si tú existes, yo quiero que mañana mi esposo me llame, porque eso es imposible. Y si él me llama mañana, entonces yo sabré que tú existes. Cuando ella bajó del ómnibus, una vecina le dice: oye, ven, hay una llamada aquí para ti, de Miami. Ella va y era el esposo. Ella le dijo: hasta mañana. Y Dios le dijo: no voy a esperar hasta mañana, ahora. Porque Dios es Dios. No te atrevas a dudar del poder de Dios. Tú no tienes idea de lo que el Evangelio puede hacer en tu vida, pero tienes que creer, porque si no crees, ahí el Evangelio no funciona. Y segundo, no puedes avergonzarte del Evangelio. Por eso esta noche te voy a hacer una invitación. Esta invitación es para ti que has venido por primera vez a escuchar la palabra de Dios. Muy bien, queridos, vamos al texto bíblico, Isaías capítulo 6, a partir del versículo 1, dice lo siguiente: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y las faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y un querubín dijo al otro en voz alta: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, quien está escribiendo es Isaías, él está relatando
Dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con el carbón sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Podríamos predicar unos 8 sermones solo de este texto, pero yo tengo que predicar solo un sermón esta mañana. Entonces no voy a entrar en muchos detalles, pero voy a desarrollar apenas 3 pensamientos de los muchos pensamientos que contiene este texto. El primer pensamiento es el siguiente: Dios nunca pierde el control de las cosas. Repito, Dios nunca pierde el control de las cosas. ¿Y por qué digo eso? Porque Isaías empieza escribiendo así: en el año que murió el rey Uzías, yo vi la gloria de Dios. Dios estaba sentado en su trono en el año que murió el rey Uzías. Ahora ustedes van a entender por qué digo que Dios nunca pierde el control de las cosas. En el año que el rey Uzías murió. El rey Uzías fue uno de los reyes de Judá. Entró al reinado con 16 años de edad, 16 años, un jovencito, y gobernó durante 52 años. Ahora los matemáticos, díganme, ¿cuántos años vivió Uzías? Si entró al reinado con 16 años y gobernó por 52 años hasta morir, ¿con cuántos años murió? ¿Ah? Muy bien. Están bien en matemáticas. El rey Uzías entró al reinado con 16 años. ¿Sabe quién había sido su papá? El rey Amasías, un hombre de Dios. La historia toda está en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 26. No voy a leer todo, pero voy a leer solo un versículo, el versículo 5 del capítulo 26 del segundo libro de las Crónicas. El versículo 5 dice así. Está hablando de Uzías y dice así: persistió en buscar a Dios, el rey Uzías, que entró al gobierno con 16 años, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. ¿Se acuerdan del profeta Zacarías? Pues el profeta Zacarías estaba desarrollando su ministerio cuando Uzías estaba gobernando al pueblo de Dios. Entonces dice el versículo que Uzías persistió en buscar a Dios, y en estos días en que buscó a Dios, Dios lo prosperó.
Esto es clave. El rey Usías entró con 16 años y persistió en buscar a Dios. Porque buscar a Dios una vez es fácil. Cuando estás desesperado, cuando tu negocio fracasó, cuando estás con cáncer, cuando las cosas no van bien, buscar a Dios, todo el mundo busca. Pero buscar a Dios persistiendo, a pesar de las dificultades, a pesar de los contratiempos, a pesar de que muchas veces suceden cosas que no entiendes. Persistir. Estoy viniendo de Honduras. Me llevaron a la televisión, al canal más grande de Honduras, a hacer una entrevista con un periodista famoso. Y estaba un senador de la República ahí. Y él me hizo una pregunta. Él perdió un hijo, adolescente. Le compró una de esas, ¿cómo se llaman? Bueno, pero el muchacho con el juguete se mató. Entonces él está herido. Su hijo adolescente murió. Y él se pregunta, ¿cómo puedo seguir a Dios? Si Dios me hizo esto. Es que tú no puedes seguir a Dios solo cuando las cosas te van bien. Aquí el texto dice que el rey Usías persistió. O sea, tú tienes que seguir a Dios en las buenas y en las malas. Cuando estás bien empleado y cuando pierdes el empleo. Cuando estás bien sano y cuando estás con cáncer. Porque seguir a Dios cuando todo te va bien, eso no es mérito. El rey Usías no siguió a Dios solo cuando las cosas le iban bien, sino que persistió en seguir a Dios a pesar de las dificultades. ¿Y qué dificultades se enfrentaba un muchacho que lo colocaron rey con 16 años? Habían enemigos, estaban los filisteos, estaban los egipcios, estaban los árabes del otro lado. Y él tuvo que enfrentar todas esas dificultades. Lo colocaron a gobernar al pueblo con 16 años y habían líderes viejos que seguramente hablaban entre ellos. ¿Qué sabe este tonto de 16 años? ¿Qué nos va a enseñar? ¿Qué nos va a gobernar? Enfrentó dificultades. La vida para Usías no fue fácil, pero a pesar de las dificultades, enfrentó, persistió en seguir a Dios. ¿Y cuál fue el resultado? La Biblia dice que Dios lo prosperó en todo. El asunto es que nosotros queremos la prosperidad, pero no queremos la persistencia. No hay prosperidad sin persistencia. Hoy no salen las cosas como quieres, persiste. Mañana no salen como quieres, persiste. Al otro día no salen como quieres, persiste. Y un día vas a encontrar la prosperidad que tanto buscas. Pero al primer obstáculo te desanimas. Y después dices que el cristianismo no funciona. Después dices que las promesas de Dios no funcionan. No, la vida cristiana es persistencia. Y Usías persistió. Y Dios lo prosperó. Y su fama extrapasó todos los límites de Judá. Y los enemigos temblaron. Usías hizo un gobierno extraordinario. Abrió cisternas en el desierto para que la gente dejara de conglomerarse en las grandes ciudades, porque había agua aquí, y se fuera a habitar en el desierto. Él abrió cisternas en el desierto. Promovió la agricultura, promovió la ganadería,
Usías gobernó 52 años y fueron años de prosperidad. ¿Por qué? Porque persistía en seguir a Dios. Pero, ahí está la desgracia, pero cuando ya estaba lleno de gloria, cuando ya estaba lleno de fama, cuando la prosperidad le había llegado, el texto bíblico dice que se olvidó de Dios y empezó a confiar en su riqueza, en su ejército, en su fuerza. Y ahí se creyó Dios. Ahí se creyó Dios. Yo te voy a decir una cosa que te va a asustar. Dios sabe a quién le da prosperidad. Si la prosperidad te va a arruinar por amor a ti, Dios nunca te va a dar prosperidad. Dios sabe a quién le da dinero, pero si el dinero te va a arruinar, es mejor que entres pobre al reino de los cielos, que con millones te pierdas aquí en la tierra. Y por más que quieras dinero, Dios no te lo va a dar, porque en su infinita sabiduría sabe que el dinero te va a destruir. Pobre Usías. Recibió dinero, recibió fama, recibió poder, recibió gloria y se olvidó de Dios. Y se creyó Dios. Y tú sabes que solo los sacerdotes, Dios le permitía solo a los sacerdotes entrar al templo y encender el altar. Pero ¿qué se le ocurrió un día al rey? Dijo: sacerdote es inferior a mí, yo soy rey, este sacerdote, yo valgo más, yo puedo más. Y si el sacerdote puede encender el altar, yo como rey mucho más. Y se fue a encender el altar. Y en el momento que estaba encendiendo el altar, los sacerdotes vinieron y le dijeron: rey, tú eres rey, tú no eres sacerdote. Aquí, a encender el altar, Dios ha dicho que solo los sacerdotes pueden venir. Tú estás yendo contra las órdenes divinas. Y ahí el rey dijo: ¿y quiénes son ustedes? Yo soy rey. Yo hago lo que se me da la gana. Aquí quien manda soy yo. Y en ese momento, aquí en la frente del rey Usías, apareció una mancha blanca, lepra. Y la mancha comenzó a crecer. Y vinieron todos y lo cubrieron para que el pueblo no viera. Y lo llevaron, lo sacaron del templo. Y permaneció leproso varios años, hasta que murió leproso. Ese año que el rey Usías murió, el pueblo estaba avergonzado por su rey malcriado que se atrevió a desafiar a Dios. El pueblo estaba medio desorientado porque pues confiaban en su rey. Los enemigos, al enterarse que el rey estaba enfermo, ahora comenzaron a armar sus ejércitos para invadir al pueblo de Dios. Y en esas circunstancias escribe Isaías el capítulo 6 y dice: en el año que el rey Usías murió, en otras palabras, en el año que el rey Usías estaba trayéndole vergüenza al pueblo de Dios con su lepra, en el año que los ejércitos enemigos se estaban preparando para invadir la tierra, en el año que el pueblo de Dios estaba desorientado, yo, Isaías, dice: vi a Dios sentado en su trono. Cuando un monarca está sentado en su trono, cuando todo va bien. Y Dios está sentado en su trono. ¿Por qué? Porque todo va bien. Pero ¿cómo todo va bien? Si el rey está leproso, el rey está muriendo, el ejército enemigo se prepara.
El pueblo está desorientado. ¿Cómo todo está bien? Esto es lo que quiero que entiendas, querido. Cuando en tu vida todo está mal, cuando el cáncer te atacó, cuando tu hijo está en las drogas, cuando estás lleno de deudas, cuando perdiste el empleo, cuando la tierra debajo de tus pies parece que se va a hundir, en lugar de hacer como el pueblo de Israel, llorar, avergonzarse, enterrar la cara, haz como David, levanta los ojos al cielo y verás que Dios está sentado en su trono. La tierra puede temblar, pero Dios continúa en su trono. Y desde allí, Él gobierna los destinos del mundo. Tú no estás desamparado. Tú no estás abandonado. Desde el punto de vista humano, puedes pensar que tu problema no tiene solución, pero Dios está en el trono. Y si Él está en el trono, tú no tienes que asustarte. Tú no tienes que desesperarte. Mi pregunta para ti esta mañana es la siguiente: ¿eres capaz de ver a Dios sentado en su trono? ¿O cuando los problemas te llegan, solo tienes ojos para tus problemas? Porque si cuando los problemas llegan, tus ojos solo se concentran en los problemas de esta vida, estás perdido. Pero aunque los problemas te parezcan sin solución, tienes que secarte las lágrimas y ser capaz de ver a Dios. Arrodíllate delante de Dios y dile: Señor, estoy herido. Mi esposo se fue. Mi esposa se fue. Mi hijo está preso. Estoy con cáncer. Estoy lleno de deudas. Estoy perdido. Pero Señor, yo sé que estás ahí. Y sé que no me vas a fallar. En medio del dolor, ora. En medio de las dificultades, persiste en orar. Cuando todo te parece que está viniendo para abajo, sigue orando. Ah, pastor, pero no sucede nada. Sigue orando, porque tu Dios está en el trono, controlando el destino de las naciones, controlando cada detalle de tu vida. El problema es el siguiente: para que puedas ver a Dios cuando todo te va mal, tienes que haber aprendido a ver a Dios cuando todo te va bien. Porque si no eres capaz de ver a Dios cuando las cosas te van bien, entonces cuando las cosas te van mal, no vas a poder verlo. Ahora que tienes salud, aprende a ver a Dios en tu vida. Aprende a buscarlo. Síguelo. Entrégale tu vida. Ahora que tienes empleo, ahora que tienes dinero, ahora que tus hijos son niños, aprende a ver a Dios. Pero la tendencia humana es que cuando todo va bien, ¿para qué Dios? La tendencia humana es que solo nos acordamos de Dios cuando las cosas nos van mal. Pero si cuando las cosas te iban bien no fuiste capaz de ver a Dios, ¿cómo lo vas a ver cuando llegue el dolor, cuando llegue la muerte, cuando llegue la enfermedad, cuando lleguen las dificultades? Por eso la Biblia repetidas veces dice: hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Hoy. Aprende a ver a Dios hoy. Estás sano. Pero quién sabe, mañana estés enfermo. Y mañana en medio de la enfermedad vas a poder ver a tu Dios. Si hoy en la salud has aprendido a verlo y a ser de Dios el Señor de tu vida. Porque Isaías lo vio sentado en su trono.
¿Quién está sentado en este momento en el trono de tu corazón? ¿Quién? ¿Ricky Martin? ¿Michael Jackson? ¿Angelina Jolie? ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón en este momento? ¿El dinero? ¿El empleo? ¿La familia? ¿El trabajo? ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón en este momento? ¿Quién domina tu vida? ¿Un vicio? ¿Un hábito? ¿El cigarro? ¿La droga? ¿La bebida? ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón en este momento? Si Dios está sentado en el trono, cuando llegue el dolor, las dificultades y las pruebas, no vas a temblar, no te vas a acobardar, no te vas a desesperar, porque aunque todo tiemble a tu lado, tú vas a ver a Jesús. Un día mi hijo se perdió en una ciudad grande como Belo Horizonte en el Brasil, una ciudad de 3 millones de habitantes. Mi hijo tenía 5 años de edad, perdido en el centro de una ciudad de 3 millones de habitantes. Mi esposa y yo corríamos desesperados de un lado para otro. Acabábamos de llegar al Brasil. No hablábamos bien el portugués. La gente no nos entendía bien, mucho menos iban a entender a mi hijo. Pensamos, ya perdimos a nuestro muchacho. Y corríamos de un lado para otro y un policía vino y dijo, mire, no se asusten. Vamos a esperar que llegue la noche, porque a las 6 de la tarde toda la gente se va a ir del centro, porque aquí en el centro solo hay vida, hay movimiento durante el día. A las 6 de la tarde todas las tiendas se cierran, todas las calles quedan vacías, y si su hijo está por aquí, lo vamos a encontrar. Y efectivamente, nos pusimos a esperar. 6 de la tarde las tiendas empezaron a cerrar. El viento frío comenzó a soplar. Las sombras de la noche comenzaron a llegar. La gente toda comenzó a irse. Y encontramos a nuestro hijito sentado en un cajón de frutas, jugando con un palito y una bolita de vidrio en el suelo. Y yo pensé que lo iba a encontrar desesperado, llorando. Y pues corrí para abrazarlo y él me miró sereno, tranquilo, me sonrió. Lo abrazamos, lo besamos y él nos miraba asustados a mi esposa y a mí. Y llegamos a la casa. Y ya en la casa le pregunté, ¿no estabas con miedo? Y él me dice, ¿miedo? ¿Por qué? Porque estabas perdido. Él dice, no, yo no estaba perdido, yo te estaba esperando. ¿Tú no eres mi papá? ¿Tú no me ibas a buscar? Oh, querido, cuando en esta vida los vientos fríos de las dificultades empiezan a soplar en tu vida, cuando las calles de tu vida comienzan a quedar desiertas, cuando todas las puertas se cierran para ti y cuando todos te abandonan y te da la impresión de que te estás quedando solo, tú jamás estás solo. Tú solo estás esperando. Tu padre va a venir. ¿O no es tu padre? Está sentado en el trono de tu corazón, entonces no tengas miedo. Él va a aparecer en el momento oportuno. Cuando tú piensas que todo está perdido, Él va a aparecer. Por eso Isaías dice,
En el año que el rey Usías murió, cuando el pueblo estaba desesperado, avergonzado por causa de su rey leproso, cuando el enemigo se preparaba para invadir, yo, Isaías, vi al Señor sentado en su trono. Y sabes lo que sucede cuando tú ves a Dios en su santidad y en su gloria. Tú entiendes tu pecaminosidad. A veces yo encuentro por ahí a alguien que se cree santo, que se cree bueno, que se cree perfecto. A veces yo encuentro por ahí a alguien que no solo se considera santo, sino que se cree en el derecho de apuntarle con el dedo el pecado a todas las personas. ¿Sabes por qué es eso? Porque nunca has visto a Dios en su gloria. Porque si lo vieras en su gloria, no te sentirías en el derecho de apuntarle el pecado a nadie. Caerías como Isaías cayó en el suelo, reconociendo tu miseria, tu pecaminosidad, y dirías como Isaías: estoy muerto, porque he visto a Dios en su santidad. Yo, que soy hombre de labios inmundos y que vivo en medio de gente de labios inmundos, he visto a Dios, estoy perdido. Si esta mañana estoy predicando a alguien que se siente sucio, inmundo, distante de Dios, yo tengo una buena noticia. Yo tengo un evangelio. Evangelio quiere decir buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? De que Jesús vino a morir por ti, porque tú eres inmundo, sucio, asqueroso espiritualmente. Tú no vales nada. Y Jesús vino a morir por esos que no valen nada. Y si esta mañana yo tengo aquí a alguien que se siente salvo porque guarda los mandamientos, porque cumple, porque come esto, no come aquello, yo tengo una triste noticia para ti. Jesús no tiene nada que hacer en tu vida. Tú no necesitas a Jesús. Jesús vino a este mundo para salvar, para sanar a los enfermos. Los sanos no tienen necesidad de Dios. Pero cuando reconoces tu pecaminosidad, no es para que continúes revolcándote en el charco inmundo del pecado. El reconocer tu pecaminosidad es apenas el primer paso en la restauración de tu vida. Pero cuando Isaías reconoció su pecaminosidad, ¿qué sucedió? El texto bíblico dice que un ángel tomó un carbón encendido, una brasa viva con una tenaza del altar, y lo trajo a Isaías y le colocó esa brasa viva en los labios, porque él decía: mis labios son inmundos. Y el ángel le colocó la brasa viva y le dijo: ya no son más inmundos, porque tu pecado ha sido perdonado, tu culpa ha desaparecido, ahora estás salvo para el reino de Dios. En el altar, el ángel sacó la brasa viva del altar. ¿Qué sucedía en el altar? En el altar de Israel, ¿qué sucedía allí? Dime, ¿para qué servía el altar? ¿Qué hacía el sacerdote todos los días en el altar? Ofrecía el sacrificio. ¿Quién moría en el altar? El cordero. ¿Y a quién simbolizaba ese cordero? Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
¿Qué es lo que Dios quiere decirte esta mañana? Que tu salvación viene del altar. Tu salvación viene del Cordero. Tu salvación viene de su sangre derramada. Tu salvación es por gracia. Tu salvación viene de Jesús. Nadie tiene esta mañana el derecho de volver para la casa sintiéndose derrotado, sintiéndose fracasado, sintiéndose inmundo, perdido, condenado. Claro que tú y yo somos inmundos. Pablo dice: de los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y esta mañana diría yo: y yo soy el segundo. Y aquí entre ustedes está el tercero, el cuarto, el quinto. Pablo dice: todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero eso no quiere decir que estamos condenados, porque Pablo mismo dice: ahora pues ya ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque un día el Señor Jesucristo fue levantado en la cruz del Calvario, sufrió lo que teníamos que sufrir por nuestros pecados, lloró lo que teníamos que llorar por nuestras actitudes, fue humillado como nosotros tendríamos que ser humillados por causa de las decisiones tontas que hacemos en la vida. Murió la muerte que merecíamos. ¿Para qué? Para darte vida. ¿Y por qué? No porque vales alguna cosa, solo porque te ama. Te ama con un amor que tú jamás entenderás. No me preguntes por qué Dios te ama. Él no te ama porque eres bueno. Él no te ama porque hayas hecho algo que valga la pena. Pero tampoco deja de amarte porque eres malo. Él te ama. Y dice: con cuerdas de amor te traje. Déjate traer al Señor Jesús con las cuerdas de su amor. Ven a Él. Entrégale tu vida. Ríndete a Él. Deja que Él cure tus heridas. Deja que Él limpie tu pasado. Deja que Él te haga de nuevo. Deja de pensar que tú puedes solo, porque no puedes. Puedes aparentar, puedes dar la impresión de que eres bueno, pero no lo eres. Jesús es tu única salida. En el altar donde el Cordero era sacrificado, es de ahí que sale la brasa que purificará tu vida. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación.